Sean bienvenidos a la presentación de ecuaciones de Maxwell de la materia Física Electromagnética de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mi nombre es Mayra Alejandra Cuellar y mi compañero Pablo Jesús Quintero. El contenido de esta presentación es el siguiente: James Clerk Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, ley de Gauss en el campo magnético, ley de Faraday, ley de Ampere-Maxwell y ondas electromagnéticas. Para iniciar, vamos a conocer quién fue James Clerk Maxwell. Él fue un físico escocés reconocido como uno de los grandes científicos de la historia. Esto se debió a que formuló un grupo de leyes de evolución espaciotemporal denominadas las ecuaciones de Maxwell. El punto central de esta contribución consistió en la formulación de la ley de Ampere generalizada al caso de corrientes no estacionarias, lo cual realizó mediante la introducción del concepto de corriente eléctrica sin transporte de carga. De esta forma, introdujo el concepto de la onda electromagnética. Su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio. Este hecho fue corroborado por Heinrich Hertz en 1887 y posteriormente supuso el inicio de la era de la comunicación rápida a distancia. Para hablar de las ecuaciones de Maxwell, inicialmente separamos los dos campos en formatos distintos. De esta manera, el campo eléctrico nos indica dónde y con qué fuerza va a ser empujada una carga positiva y el campo magnético nos indica hacia dónde y con qué fuerza va a ser orientado un imán. Ahora abordaremos las ecuaciones. De esta manera tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y por último la ley de Ampere-Maxwell. La ley de Gauss se utiliza para calcular el campo eléctrico donde la distribución de carga tiene simetría esférica, cilíndrica o en una placa infinita. A partir de esta distribución se puede calcular la dirección del campo eléctrico y su magnitud. Su fórmula o ecuación indica que el flujo eléctrico que pasa por cada superficie es igual a la carga neta entre la constante de permitividad. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida entre E sub 0. Por otra parte, la ley de Gauss del magnetismo nos dice que las fuentes de carga en el campo magnético no existen. Lo que existen son objetos que pueden crear campos magnéticos como lo hacen los imanes. Al no haber fuentes de carga, el campo siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Se puede observar que hay líneas del campo magnético que atraviesan a la superficie, pero no todas atraviesan en la misma dirección. Hay líneas hacia afuera y líneas hacia adentro, lo cual hace que se cancelen y su resultado sea nulo. La ley de Faraday nos indica que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico cerrándose, es decir, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las manecillas del reloj. Asimismo, si el campo magnético disminuye, el campo eléctrico se orienta a la inversa. Esto quiere decir que no solo las cargas y los imanes influyen en los campos, entre ellos también se pueden influir. Detrás de esta ley está el principio básico de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Ley de Ampere-Maxwell. Inicialmente, Ampere definió matemáticamente el fenómeno observado por Oersted en 1820. La circulación de la corriente a través de un conductor produce un campo magnético. Años más tarde, Maxwell se dio cuenta que esta ecuación estaba incompleta. No solamente una corriente eléctrica produce un campo magnético, sino que un flujo magnético variable es capaz de producirlo. Por lo que Maxwell completó esta ecuación y se le conoce como la corriente de desplazamiento. Aplicando esto, se hace pasar una corriente eléctrica por una bobina y se obtiene un campo magnético. Entre más intensa la corriente, más intenso es el campo. El resultado de esto es el electroimán. Ondas electromagnéticas.
La radiación electromagnética se genera por la vibración de electrones u otras partículas con carga eléctrica. La energía producida por esta vibración viaja en forma de onda electromagnética. Dichas ondas se caracterizan por su longitud de onda, la distancia entre los picos consecutivos y se mide en unidades de longitud y por su intensidad o amplitud, es decir, la altura de cada uno de estos picos. De esta manera se desarrolla la ecuación de ondas de Alembert. Esta es la ecuación del movimiento ondulatorio. Es una de las ecuaciones diferenciales más importantes de toda la matemática, puesto que representa todos los tipos de movimiento ondulatorio en que la velocidad es constante. Y por último, las referencias bibliográficas de donde fue recopilada esta información para realizar la actividad. Gracias.